Televidentes, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos desde el Hospital San Juan de Dios de aquí de Honda, donde vamos a hablar sobre esta enfermedad que estamos teniendo y que está siendo muy común no solo en Honda, sino en el resto del país, y es el Zika. Para ello tenemos dos invitados muy especiales, la doctora Juanita Uricoechea y el señor Jesús Muñoz, quienes nos van a hablar y nos van a dar esas precauciones, esas medidas de prevención, esa sintomatología para que usted la tenga muy presente en su casa, y si tiene alguno de estos síntomas pueda dirigirse inmediatamente aquí al Hospital San Juan de Dios. Es importante que ustedes tengan muy presente que hay ciertos cuidados especiales, sobre todo con las personas mayores de edad, mayores de 60, de 70 años, y con los chiquitos que tenemos en las casas, para que las mamitas tengan especial cuidado con los toldillos y el uso del repelente. Pero es que sean ellos los que nos expliquen estos cuidados y estas prevenciones que debemos tener con el Zika. Televidentes de la segunda emisión del Magazine Informativo, muy buenas tardes, y por supuesto muy buenas tardes también a usted, a Henry allá en estudio. Miren, les presento y me encuentro acompañada de Juanita Uricoechea. Ella es la coordinadora médica del Hospital San Juan de Dios aquí en la ciudad de Honda. Hoy vamos a hablar de un tema específico muy importante y que quizás muchos de los televidentes o de las personas que nos están escuchando pues no le han prestado la debida atención. Vamos a hablar del Zika. Juanita, muy buenas tardes, bienvenida al Magazine Informativo Honda hoy. Hola Clarita, buenas tardes, gracias por invitarme a este programa. Bueno, Juanita, hablemos del Zika. ¿Qué es el Zika? Porque la gente no tiene como muy presente y lo confunden con el chikungunya. Entonces, antes que nada, ¿qué es el Zika? El Zika es una enfermedad transmitida por el vector que es un Aedes, un mosquito, es una enfermedad viral. Se puede confundir con dengue, con chikungunya, porque realmente son muy parecidos los síntomas que da. La única diferencia es que el Zika es un poco más leve, los que ya lo han tenido saben que dura menos días, pero tiene el mismo brote, un brote tipo salpullido, pequeñito, rojo, dolor en articulaciones, en los músculos, dolor de cabeza, y algo que no tiene ni dengue ni chikungunya es que pone los ojos rojos, tiene una conjuntivitis. Entonces, sí es muy parecido, pero tiene algunas diferencias. ¿Hay casos confirmados de Zika ya aquí en Honda? En Honda todavía no tenemos ninguno confirmado, en Tolima ya tenemos 8 casos confirmados, en el Líbano, Lérida y Venadillo. Tenemos en Colombia ya 393 casos confirmados por laboratorio. Tengo que decirles que muchas personas en Honda y en todas las ciudades del país tienen Zika, pero no están confirmados por laboratorio, porque es lo usual que se hace. El Instituto Nacional de Salud solamente espera que se confirmen 1 o 3 casos en la ciudad para que el resto sean confirmados por clínica y no por laboratorio. Entonces, a pesar de que en Honda muchos tengamos o ya les haya dado Zika, realmente no está confirmado ninguno por laboratorio. A veces pasa que como los síntomas son algo parecidos, entonces nos dan dolores en articulaciones, pero no nos brotamos, entonces decimos, no, es que como me dio hace poquito el chikungunya, entonces me dio una recaída. No, puede ser que ya tengamos el Zika. Entonces, ante una sintomatología específica, que repitámosla y hablemos cuál es, ¿qué tengo que hacer al ir me voy inmediatamente pues al médico y no me automedico? Porque como piensan que es una recaída, entonces vuelvo y tomo acetaminofén. No, porque a veces no pueden presentar brotes. Sí, el Zika, los síntomas, para volverlos a repetir, entonces son el brote tipo rash, como un salpullido, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, ojos rojos, edema en los pies, se inflaman los pies, se inflaman las manos, y es un dolor que incapacita, entonces se quedan acostados en la cama 1 o 2 días. Generalmente da fiebre, pero pueden aparecer casos en que no tengan fiebre. Incluso los niños pueden tener síntomas, muy pocos síntomas, de solamente brote y como irritabilidad y no más. Pero sabemos que es una enfermedad muy benigna, que no causa muerte, que no causa ningún problema en el cuerpo. El Ministerio y el Instituto Nacional de Salud ya nos han dicho, se puede manejar en casa. Ya sabemos cómo manejamos chikungunya, acetaminofén, reposo, hidratación. Tomen sueros de hidratación oral, líquidos, jugos en agua, acetaminofén por horario, cada 6 horas, es muy bueno para controlar dolores. Pero deben ir a urgencias los pacientes que tengan enfermedades crónicas, enfermedades de diabetes, hipertensión, que tengan falla renal, porque esos se pueden descompensar, es decir, sus enfermedades se pueden alterar mucho por estar cursando con el Zika. También tienen que venir a urgencias los niños, las mujeres embarazadas, porque es que los niños y las mujeres embarazadas son población especial también. Tenemos que estar encima de ellos para que el niño se deshidrate rápidamente, para que la embarazada, el feto que está en gestación, le vaya muy bien, no tenga problemas. Entonces los pacientes especiales tienen que venir.
El resto de la población que ya sabe cómo le fue con el chikungunya, sabe que va a mejorar con el acetaminofén, reposo, hidratación en casa y realmente no habría necesidad de venir corriendo a urgencias. Pero los pacientes especiales, insisto, vengan a urgencias, acá los estamos esperando, tenemos un grupo de médicos completos, tenemos especialistas en medicina interna, tenemos diferentes especialidades también en pediatría y ginecología, lo que se necesite se le va a hacer. ¿Cuáles son esas medidas de precaución que debemos tomar en casa, por ejemplo, para evitar el mosquito o esta enfermedad? Las albercas, definitivamente tenemos que cuidar mucho las albercas, poner la tapacita de cloro, evitar los reservorios de agua, porque ahí es donde se va a reproducir el mosquito. Utilizar repelentes, si ya hay alguna persona con Zika, ponerle un toldillo para que los mosquitos no lo sigan picando cuando ya esté con la enfermedad. Son medidas generales que ya conocemos para el dengue, chikungunya, son las mismas medidas para el Zika. ¿Hay alguna vacuna, por ejemplo, que diga, bueno, vienen de Bogotá familiares acá a Honda y dicen, no, mejor ya no vamos a ir porque eso a veces también puede afectarnos el turismo, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna vacuna u otra medida de precaución que podamos tomar con los turistas, por ejemplo? Vacuna no. Las medidas de precaución, repelente, toldillo, manga larga, pantalón. Las mismas que de una u otra forma tenemos que tener nosotros aquí en Honda. Sí, las mismas, exactamente. Pero que vengan a visitarnos, eso, si les llega a dar Zika no es grave, es en serio, no es tan grave. Eso también quiero que lo dejemos muy presente porque aquí en Honda a veces somos especiales para ahuyentar a los turistas. No, esto no es tan fuerte como el chikungunya, no es tan fuerte, entonces vamos a sentir algunos síntomas, pero no tan leves. Por ejemplo, el dolor en las articulaciones. Sí, es muy leve, realmente, si se acuerdan antes, algunos de los chikungunya, el dolor era tan incapacitante que no podían mover las manos ni podían levantarse de una silla, así era el chikungunya. El Zika no, el Zika sí tiene esa molestia, pero igual se cocina, se lee un libro, se hacen actividades, se maneja, no hay ningún problema, está el dolorcito controlable con el acetaminofén. Hablemos un poquito de otras enfermedades comunes, por ejemplo, el dengue. ¿Cuál es la diferencia entre Zika y dengue? El dengue es mortal, el dengue puede causar la muerte y las ha causado. Por eso es importante que, como se correlacionan y son parecidas las enfermedades, que el paciente no tome otros medicamentos aparte de acetaminofén, porque en el dengue, cuando uno empieza a tomar medicamentos como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, interviene en el proceso de coagulación, produce hemorragias, el paciente no coagula y puede ocasionar la muerte por hemorragia por dengue. Doctora, usted sabe que aquí, que no solo los hondanos, en el país, la gente es así, tiende a automedicarse y tiende a decir, no, yo no tengo Zika, yo como que tengo es dengue. ¿Cómo hago yo para saber que yo tengo dengue? Venir al hospital, tomamos una prueba de sangre y confirmamos que es dengue. Pero venimos a tener síntomas parecidos como fiebre, brote. Sí, realmente el Zika mejora, el dengue tiende a no mejorar mucho. Entonces tú te vas a sentir un poco más enferma de lo que has visto a tus vecinos, a tus familiares, se van a dar cuenta que realmente está mucho más enfermo. Es un paciente muy comprometido, que casi no come, que está siempre deshidratado, acostado en cama permanentemente, dice, me duele mucho la cabeza, estoy muy mal. Mira, cuando una persona no mejora ni siquiera un poquito con acetaminofén, dice uno, hombre, aquí hay algo más. Y hay que venir ahí a urgencias. ¿La diarrea es algún síntoma de estas enfermedades? El Zika puede dar diarrea, sí, a algunos pacientes les da diarrea, a muchos no. ¿Cómo hacemos ahí si tenemos diarrea? Si hay, usted me dice que, digamos, es una enfermedad que podemos tratar en la casa con acetaminofén, pero si presento diarrea. Para la diarrea por virus no hay necesidad de antibiótico, ni medicamentos para hongos, ni medicamentos para nada más. Hidratación, es exactamente lo mismo. Si la diarrea es líquida, cafecita, amarillosa, es una diarrea viral. Si la diarrea es verde o tiene pintas de sangre o tiene moco que es pegajosa, es una diarrea bacteriana y tienen que venir a urgencias, porque ahí sí necesita antibiótico. Juanita, doctora Juanita, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Magazine Informativo Honda hoy. La invitación para que las personas que de una u otra forma tienen algún tipo de síntomas, pues vengan, se acerquen al hospital, esos casos especiales, no se queden en la casa, es mejor que busquen ayuda profesional. Claro que sí, los invito a todos los hondanos y turistas que nos visiten en el Hospital San Juan de Dios de Honda. Somos un nivel 2 que tenemos muchas especialidades de medicina interna, pediatría, ginecología, que estamos listos para atenderles a ustedes en su enfermedad. Si tienen, además del brote, cefalea, del dolor de cabeza, fiebre y una enfermedad adicional como diabetes, falla renal, hipertensión, por favor, no lo duden, vengan al hospital. Si está embarazada, venga al hospital. Si es un niño, tráigalo, mamá. No se queden con ellos en la casa y más bien que el médico le diga que sí puede ser manejado en casa.
no se automediquen, no se apliquen corticosteroides como dexametasona, hidrocortisona, eso no, por Dios, no. Doctora, que esa fue una moda cuando empezamos con el Zika, ¿cómo era la otra enfermedad? Con el chikungunya, esa era El matrimonio. ese era el matrimonio perfecto que todo el mundo usaba para esta enfermedad. Eso es lo peor, era diclofenaco y dexametasona, y acuérdense, no se puede diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, no se puede tomar porque no sabemos si es dengue, ¿sí? Y menos las corticosteroides como hidrocortisona y dexametasona. Perfecto, bueno Henry, ahí está, esta es toda la información que registramos desde aquí, desde el Hospital San Juan de Dios de Onda. Siga por supuesto usted en estudio. Feliz tarde. Televidentes, continuamos aquí en el Hospital San Juan de Dios, en esta ocasión con Jesús Muñoz. Él es el técnico en control de vectores aquí en el hospital. Vamos a hablar como de esas medidas de precaución, teniendo en cuenta pues esta enfermedad que estamos ahorita, por la que estamos atravesando aquí en Onda, que es el Zika. Jesús, muy buenas tardes. Mire, hablemos de algo importante. ¿Cómo hacemos nosotros con el cuidado en las albercas de nuestras casas? ¿Cómo es ese cuento del cloro? ¿Cuánto cloro le tenemos que poner a la alberca, por ejemplo? A ver, existen 3 mecanismos de control, ¿sí? Dentro de los cuales está el control físico, el control biológico y está el control químico. Este último es lo último que se hace. Cuando hay una epidemia, pues se utiliza el control químico. Nosotros, en cuanto a las recomendaciones que damos, es el lavado y cepillado de las albercas una vez por semana. Eliminación de inservibles, tales como tarros, botellas, llantas, todos los elementos que puedan almacenar agua en épocas de lluvia y que no los necesitamos en la casa, los vamos a eliminar. Igual hay otros criaderos también dentro de la vivienda, que son las matas de agua y los floreros. Estos elementos debemos también de cambiarles el agua siquiera 2 veces a la semana para evitar que el mosquito se reproduzca allí. En cuanto a lo del control biológico, es utilizar los peces. Hay sitios donde se pueden utilizar peces que, por ejemplo, en la parte final de la red, que el cloro ya es muy poco, se puede utilizar el pez y ellos perduran. Los guppies son los especiales para esto, ya que se adaptan a todos los sistemas de químicos del agua. En cuanto al control químico, que es el que usted me habla del cloro, el cloro es un desinfectante, viene en la red, nace en la red del acueducto y va para todas las viviendas. Lógico, en la parte alta pues va a ser más el cloro que en la parte final. En la parte final de la red pues vamos a ver que el cloro ha disminuido, pero igual el agua va a ser clorada, es apta para consumo humano. Pero si nosotros le aplicamos una dosis más de lo normal, máximo debe ser el 1.5, que es lo que aplican para consumo humano, si nosotros la duplicamos o la triplicamos, pues vamos a tener un problema de salubridad. ¿Por qué? Porque el alto consumo de cloro nos puede producir nos puede afectar la flora intestinal y vamos a permanecer con una diarrea fuerte, ¿sí? Que nos puede causar problemas. Es por esto que nosotros no recomendamos el cloro para permanecerlo en el agua de consumo. Simplemente que si usted tiene una alberca, ¿sí? O tiene una piscina abandonada, una pileta, pues allí le podemos aplicar esa pastilla de cloro que están vendiendo. ¿Por qué? Porque el cloro es un desinfectante, pero finalmente ha dado resultado como larvicida también por la alta concentración. La larva se alimenta de agua y esa alta concentración de cloro le quema las paredes del estómago y se muere. Pero por ejemplo, si yo tengo la alberca y el agua es para bañarme, la uso para mí, no tengo problema con esa agua si le pongo más cloro para la piel, ¿no tiene daños en la piel, por ejemplo? El agua se puede utilizar con esa alta dosificación de cloro, se puede utilizar para bañarse. Se puede utilizar para lavar, para hacer aseo, para rociar las matas, más no para consumirla o para darle a las mascotas. ¿Por qué? Porque igual las mascotas también les va a producir su diarrea y se pueden llegar a morir. Entonces hay que saberlo utilizar. Ahora el cloro, dependiendo del tamaño de la alberca, ¿sí? También se va a utilizar. Por ejemplo, hay albercas de 1000 litros, hay albercas de 500, hay otras albercas que son de 2000, 3000 litros. Entonces, de acuerdo a la cantidad de agua que tenga el recipiente, es donde deben aplicar el cloro, la cantidad de cloro necesaria. Por eso es importante que las personas que aplican el cloro se asesoren primero para saber cuánto le van a aplicar a esta alberca determinados litros de agua que hace. Pero, como le digo, no se puede consumir esa agua
¿Por qué? Porque si la tomo, con eso nos puede afectar la flora intestinal. Vamos a tener un problema de diarrea y después entonces vamos a tener que acudir al hospital. Lo importante es que utilicen el cloro en aquellas aguas que no las utilizamos para consumo humano. Correcto. ¿Cuál es la importancia del toldillo? ¿Por qué es tan importante usar el toldillo? A ver, el toldillo se recomienda para quienes, aquí los niños especialmente, las personas de la tercera edad que permanecen acostados. A estas personas sí debemos de permanecerlas con toldillo. ¿Por qué? Porque están todo el día en su cama y el mosquito, el Aedes aegypti, sus hábitos de picadura siempre son especialmente en el día. Entonces esas personas esas personas que están prácticamente desprotegidas, por ejemplo un niño es fácil que el mosquito lo pique. ¿Por qué? Porque él no se puede defender. Mientras que las personas que estamos activas, estamos en movimiento, pues no va a ser fácil para que el mosquito pose y se alimente. ¿La utilización del repelente tiene algún problema para la piel? Es decir, yo puedo ¿cada cuánto debo aplicarme repelente que no me ocasione problemas, que no me ocasione resequedad, que no me vaya a intoxicar? ¿Esto me puede intoxicar? Pues estos repelentes ya vienen formulados para aplicar en la piel sin que hagan daño. Entonces se puede aplicar si usted va a estar expuesta a los mosquitos. Ejemplo, la gente que viene de tierra fría, viene a tierra caliente, utilizan el repelente. Entonces, ¿por qué? Porque son repelentes que ya vienen homologados por salud pública para uso, entonces no hay ningún problema. Se utiliza el repelente o también podemos protegernos con camisa de manga larga, pantalón largo, ¿sí? Pues en tierra caliente es difícil utilizar esta vestimenta, entonces utilizamos el repelente. En cuanto a las viviendas, utilicemos el angeo, en las ventanas, utilicemos el angeo para esto, porque el toldillo pues tendríamos que estar con el toldillo todo el día, mientras que si usted está en su área de trabajo y hay muchos mosquitos siempre le van a picar. Entonces el toldillo más que todo, como le digo, es para las personas que están acostados, como los niños o las personas de la tercera edad que no pueden levantarse. Igual para aislar pacientes que ya están con la enfermedad, esa persona pues debe tener reposo y debe estar aislada. Entonces aislado es con toldillo, o sea que debe permanecer con toldillo para evitar que los mosquitos se infecten de ella y sigan picando a las demás personas de la vivienda. Mire, Jesús, pasa algo muy particular y es que yo en mi casa puedo tomar estas medidas de precaución, puedo estar con mi alberca cada 8 días refregadita y bien limpiecita, puedo ponerle, digamos que un poco más de cloro para tener más cuidado, pero ¿qué hacemos con los vecinos que están tan desjuiciados? ¿Qué hago yo ahí? A ver, la Secretaría de Salud Departamental, de acuerdo a la circular que envió el Ministerio de Protección Social a cada uno de los entes territoriales, ha programado para Honda, va a contratar un personal que van a estar casa a casa haciendo la visita, corroborando de que sí está la persona trabajando en el programa de control social del dengue, y los que no, entonces les vamos a capacitar, los vamos a motivar para que estas personas también se incluyan dentro de este programa, porque es que el control del mosquito transmisor de dengue no es directamente de la Secretaría de Salud, del hospital, de la alcaldía, es cada uno de nosotros en nuestra vivienda los que tenemos que poner nuestro granito de arena. El patio y la alberca son parte de mi casa y yo debo de tener esto dentro de la parte del aseo. Entonces lavar una vez por semana mi alberca, mantener la limpieza del patio, que eso es diario, y los elementos, por ejemplo, los bebederos de los animales, de las mascotas, igual los debo. Jesús, en esta época de lluvia es muy normal que en ciertas partes de la casa, como en los patios, se acumule agua. Me imagino que uno tiene que estar a diario barriendo este tipo de sitios para que no hayan pozos. A ver, la acumulación de agua tiene que ser de más de una semana. El mosquito o la hembra llega y deja los huevos donde encuentre agua limpia, sombreada. Estos huevos tardan de 2 a 3 días en madurar y luego eclosionan y aparece la larva. La larva tiene un proceso de crecimiento que es de 6 a 9 días. O sea que mientras la larva está creciendo, después de que termina su crecimiento, ella se transforma y pasa al estado de pupa, ya se vuelve redonda como una coma y es allí donde dura de 2 a 3 días más para reventar y salir a volar. O sea que este depósito de agua debe tener más de una semana de estar estancado. O sea que si usted está a diario haciendo los cambios de agua, pues no hay ningún problema. Lo que pasa con las albercas, hay personas que acostumbran a la alberca por cuestiones de tiempo, de economía, el costo del agua, o que no hay agua, entonces las lavan es por cada 15 días, cada 20 días.
le están dando tiempo al mosquito para que se reproduzca, porque en tierra caliente, en este clima donde nosotros vivimos, el mosquito en 9 días ya está saliendo a volar. Pero Jesús, mire, si usted me dice que tenemos que estar pendientes de estar refregando cada 8 días las albercas, pero si yo a mi alberca, por ejemplo, es la parte ecológica, que es no desperdiciar el agua, si yo a mi alberca la lavé y le puse una pastillita de cloro o media pastillita de cloro, dependiendo de lo grande que sea la alberca, ¿tengo también que estarla lavando cada 8 días? No hay necesidad porque usted tiene un control químico en esa alberca. Ese control químico le va a funcionar por lo menos de... ¿Cuánto tiempo exacto? Mínimo le debe durar unos 20 días ahí esa pastilla. Quiere decir que cuando se acabe, yo me estoy dando de cuenta, cuando se acaba, simplemente lavo la alberca y vuelvo y le aplico la otra, ¿sí? Como le digo, ya lo del cloro es responsabilidad de cada uno de las personas, porque nosotros como salud pública no estamos recomendando químicos, simplemente el control físico y el control biológico, que son los dos controles más comunes y que son mucho más fácil. En este caso el control físico, que es el lavado y cepillado y la recolección inservible, es lo que nosotros estamos recomendando. Entonces digamos que nosotros para evitar el desperdicio de agua podríamos dejar la alberca a medio llenar, cuestión de que no tengamos que usar la pastilla de cloro, pero la cantidad de agua nos alcance promedio 8 días, que son los 8 días a los que la tengo que volver a lavar y refregar. Al contrario, las albercas deben de permanecer totalmente llenas. ¿Por qué? Porque la hembra siempre busca dejar los huevos en la parte húmeda de la alberca. Si yo le dejo un espacio a la alberca, ella va a tener ese espacio para dejar huevos. Ahora, si el lavadero está empotrado en la misma alberca, el agua está por debajo de ese lavadero y está bajita, la hembra que busca, ella es fotosensible, le tiene miedo a la luz. Entonces ella preferiblemente, en vez de dejar los huevos alrededor de la alberca, se va a meter debajo del lavadero y en esta placa por debajo va a dejar sus huevos. Quiere decir que si yo la lavo, a los 2 días ya voy a encontrar larvas en mi alberca habiéndolo lavado. ¿Por qué? Porque todos los huevitos que habían plasmados en esa placa del lavadero, al hacer contacto con el agua, reventaron. Entonces es mejor tenerla llena, totalmente llena hasta el borde, para evitar que la hembrita pueda dejar los huevos en ese recipiente. ¿Cómo hacemos con los balnearios? Estamos en una zona pues cálida, donde cada 8 días le gusta a la gente salir a la piscina, al balneario, al río, y en los ríos hay mucha acumulación de agua. ¿Cómo hacemos ahí? A ver, la hembra para dejar sus huevos los deja en aguas quietas. Aguas quietas, no la va a dejar en aguas que estén en movimiento. Los ríos y las quebradas no tienen ningún problema porque el agua está corriente. En cuanto a las piscinas no tienen ningún problema porque, como le decía yo, la Aedes es fotosensible, le tiene miedo a la luz, siempre busca las partes oscuras donde depositar sus huevos. La piscina está a la intemperie, tiene los rayos solares, entonces es difícil que la Aedes pose allí a dejar sus huevos. Pueden de pronto en piscinas abandonadas aparecer otra especie de zancudos, que es el cules, que no es transmisor de enfermedades en cuanto a dengue, ni chikungunya, ni zika. Pero este zancudo, como no transmite ninguna enfermedad, nosotros no tenemos nada que ver con él, pero sí es fastidioso porque se alimenta de sangre. Pero igual en las piscinas abandonadas aparecen también otras especies que son unas moscas acuáticas que llamamos flebótomos. Esas moscas se alimentan de larvas que encuentran en estos recipientes. Entonces ellas hacen el control en la piscina. Por eso en las piscinas abandonadas nunca encontramos, aquí ha llegado mucha queja de piscinas abandonadas, pero no hemos encontrado larvas de la Aedes en estas piscinas, ni siquiera las del cules, porque los depredadores que están allí se las comen. Bueno, Jesús, pues mil gracias por estar aquí con nosotros en esta segunda emisión del Magazine Informativo Onda Hoy. Reiteremos la invitación a las personas que de pronto no están como muy juiciosas con sus albergas y con los recipientes que tienen en la casa, para que empiecen a hacer este control de limpieza cada 8 días muy juiciositos. Bueno, sí, la invitación es para que todos nosotros, toda la población, hagamos nuestro trabajo en cuanto a la limpieza general de los patios y estar pendientes especialmente de las albercas, ya que en Onda el mayor problema de la Aedes es en las albercas. Entonces estemos pendientes de esto. Tenemos también otros sitios que son críticos, que son sitios especiales que llamamos, como son los cementerios. Tenemos también las chatarrerías y tenemos las montallantas. Nosotros en Onda hemos venido trabajando sobre las montallantas y las chatarrerías. Afortunadamente en Onda ustedes pueden andar por todas las montallantas y no van a encontrar llantas a la intemperie, porque yo permanentemente estoy haciéndoles visitas y dándoles recomendaciones. Además que a ellos se les recomendó desde hace mucho tiempo, hace muchos años, crear unas enramadas con techo para almacenar estas llantas. En Onda no tenemos ese problema. Si usted mira, anda todas las montallantas que hay y están bajo techo. En cuanto a las chatarrerías, 6 chatarrerías que existen en Onda también están bajo techo.
Tenemos el problema del cementerio. El cementerio, cada nada tenemos que estar yendo a hacer visita y hacer recolección de aquellos inservibles que dejan allí, que son los floreros en agua. Las personas dejan el florero allí y nosotros tenemos que ir 2 días después, ir a recoger esos floreros y dejarle las flores ahí tiradas en lo seco. Por eso se recomienda, ¿sí?, que las personas utilicen el oasis para dejar estas flores. Si la persona no tiene la plata para el oasis, al frente o a la entrada del cementerio, al lado izquierdo, al lado donde queda la morgue, van a ver un montón de arena. Pueden utilizar esa arena en el florero, húmeda, esa arena húmeda, y ahí pueden depositar las flores y no va a tener ningún problema. La idea es que no dejemos focos de infección en el cementerio, porque allí no solamente vamos las personas de Honda, vienen personas de otros municipios que pueden llegar con el virus, allí está el mosquito y se puede infectar en estas personas y aquí quedamos con el virus en Honda. Entonces esa es una de las recomendaciones que tenemos, y que no desfallezcamos. Nosotros tuvimos ya una experiencia el año pasado, a finales de año, en el mes de diciembre y enero, donde nos atacó muy duro el chikungunya, y se puede decir que hubo personas que murieron, especialmente personas de mayores de 75 años por esta enfermedad. Entonces debemos de estar prestos a estas recomendaciones para evitar que este fin de año nos suceda lo mismo. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta, Honda es una ciudad que es turística, nosotros vivimos del turismo en Honda, tenemos que trabajar todos contra este mosquito y así poder a final de año tener un flujo de turistas en Honda. Jesús, mil gracias por estar aquí con nosotros, y vamos a seguir en esta ronda aquí en el Hospital San Juan de Dios para seguir comunicándoles y contándoles todo sobre el Zika. Algo que se me olvidaba, esta enfermedad es una enfermedad de reposo, o sea, es una enfermedad que no requiere estar dentro del hospital, o sea, venir a congestionar el servicio de urgencias, puesto que es una enfermedad que no requiere sino reposo, líquido y acetaminofén. Las personas que presentan el síntoma, por ejemplo, de Zika, ¿cuáles son los síntomas? El síntoma en este momento es el malestar general, el rash, o sea, la erupción en la piel que nos produce rasquiña, la fiebre, el dolor en los ojos y el problema de la conjuntivitis. En algunas personas se presenta edema en las plantas de las manos o de los pies. Hasta ahora no ha aparecido una persona con estos síntomas, pero los anteriores sí. Entonces, la idea es que nosotros en casa utilicemos bastante líquido, el acetaminofén, y guardemos reposo, y no hay necesidad de congestionar el hospital.